Sabemos perfectamente que el mercado inmobiliario venezolano es dinámico, altamente competitivo y, seamos sinceros, bastante retador. En este entorno, el éxito no cae del cielo, ni se logra improvisando. Requiere de un método afilado. Y te voy a desglosar el contenido de lo que llamo discurso de ventas inmobiliario. Si tu objetivo es dejar de depender de la suerte y convertir tu comunicación en una estrategia que transforme radicalmente tus resultados de negocio, te aseguro que estás en el lugar correcto. A ver, hagamos un pequeño ejercicio. ¿Alguna vez has sentido que tienes literalmente el escenario perfecto, un inmueble impecable, el prospecto ideal justo enfrente y todo parece estar alineado? Pero a la hora de la verdad, la venta simplemente no se cierra. Genera una impotencia tremenda, ¿verdad? Es una frustración súper común. Si todas las variables externas están a tu favor y aún así no hay cierre, la falla suele estar en una sola cosa: la forma en que estás transmitiendo el valor. Y para resolver necesariamente esa incógnita, discurso de ventas para profesionales inmobiliarios como tú es una hoja de ruta muy clara. El discurso de ventas para profesionales inmobiliarios pasa por 5 etapas. Primero, el verdadero reto inmobiliario. Segundo, los fundamentos del discurso persuasivo. Tercero, cómo aplicar negociación, persuasión y cierres. Cuarto, el dominio indispensable de la comunicación digital. Y finalmente, veremos los resultados de implementar una comunicación integral de 360 grados. El verdadero reto inmobiliario, y te lo voy a decir al principio, no es el mercado y definitivamente no es el precio, es el discurso. En un entorno tan vibrante como el nuestro, no vende quien tiene la mejor propiedad en su catálogo de casualidad, sino quien es capaz de comunicarla de la manera más magnética y efectiva. Fíjate en la enorme diferencia entre la vieja escuela y la estrategia moderna. Por un lado tenemos lo típico, simplemente hablar de una propiedad, ya sabes, recitar metros cuadrados, número de habitaciones, acabados. Esa información es puramente técnica y la información técnica no genera urgencia. Por otro lado, tenemos el objetivo real, conectar con una necesidad. La estrategia de hoy te exige meterte en la mente del cliente, entender qué busca realmente y presentarle ese inmueble como la solución exacta a ese anhelo. Es un cambio de mentalidad increíble. 55%, piensa en un segundo. Más de la mitad de lo que percibe tu cliente en una captación o visita no tiene absolutamente nada que ver con las palabras que salen de tu boca. Es una comunicación no verbal pura. Desde el primer apretón de manos, tu postura, tu contacto visual, antes de decir hola, ya estás comunicando valor. Así que optimizar esa presencia visual y profesional es sin duda un requisito innegociable antes de siquiera iniciar tu discurso de venta. En los fundamentos del discurso persuasivo es aquí donde comenzamos a construir los pilares de una comunicación estratégica. Y ojo, hablemos claro, persuadir jamás debe confundirse con manipular. Se trata de guiar éticamente a la persona hacia una decisión que genuinamente le beneficia. Para lograr esto, la metodología nos plantea 3 pasos inquebrantables. Primero, estructurar las ideas antes de hablar. Si no tienes claridad, quien te escucha tampoco la tendrá. Segundo, leer y adaptar el mensaje a tu audiencia en tiempo real, porque ningún cliente es igual a otro. Y tercero, y me atrevería a decir que es el más vital, identificar motivaciones. Es en esa capacidad de escuchar profundamente para entender la necesidad real, en lugar simplemente de esperar tu turno para responder, y rompes un mito gigante aquí mismo.
Solemos pensar que la oratoria es algo reservado para expertos que van a dictar conferencias, nada más lejos de la realidad. En este sector, el inmobiliario, la oratoria es una herramienta del día a día. Desde la primera nota de voz por WhatsApp para captar un cliente, pasando por el recorrido del inmueble hasta esa llamada crucial de postventa, cada uno de esos momentos es una presentación decisiva que requiere total maestría verbal. Y ahora hablaremos de negociación, persuasión y cierres. Básicamente, cómo convertir todo ese dominio de la comunicación en una herramienta afilada para cerrar el trato. En esta fase es literalmente el trabajo de campo. Hablamos de armar un abanico de opciones súper práctico, estrategias sólidas para negociar, el uso intencional de esas palabras que detonan decisiones y la creación de contenido estratégico. Pero ¿sabes qué es lo que realmente cambia el juego? El roleplay, porque para ganar fluidez innegable necesitas someterte a simulaciones, equivocarte en un entorno seguro y corregir sobre la marcha antes de enfrentar esa presión y las objeciones reales de tu cliente final. Todo este conocimiento tiene que aterrizar en algún lugar y es eso lo que definimos como la ruta de venta. No nos sirve de nada tener un cuaderno lleno de aportes de un curso si no lo aplicamos. Esto es un mapa, un GPS diario que integra cada herramienta y lo más importante, mata la improvisación y duda. Cuando tienes un sistema claro, tu confianza se dispara y por consecuencia lógica, los cierres de ventas se vuelven predecibles. Avanzamos con la comunicación digital, porque seamos francos, hoy día pretender ser un asesor relevante sin dominar el ecosistema online, es decir, redes sociales y la presencia digital de forma profesional, es prácticamente jugar con muchísimas desventajas. Pero claro, aquí nos topamos de frente con un muro gigantesco, el famoso elefante en la habitación. ¿Cómo vencemos el miedo escénico y los bloqueos frente a la cámara? Es un miedo que paraliza a profesionales brillantísimos y no tiene que ver con no saber tasar una propiedad o no conocer el mercado. Es puramente la vulnerabilidad de exponerse. Sin embargo, superar este terror es absolutamente innegociable. Si quieres construir una marca personal potente hoy día, para derribar ese muro, la improvisación frente a la cámara no funciona mucho. Necesitas estrategias claras. Y hablamos de saber exactamente qué, cómo y dónde publicar o cómo redactar para retener la atención. Y hay un salvavidas genial: aprender a estructurar un buen guión, manejar tu expresión corporal en el plano digital y, por supuesto, dominar técnicas de lectura para teleprompter. Estas herramientas de comunicación estratégica y oratoria te dan una seguridad absoluta, permitiéndote ser auténtico sin quedarte en blanco. Y el último punto de este análisis son los resultados de una comunicación 360. Es la hora de ver el retorno real de esa inversión al dominar tu oratoria comercial en todos los espacios posibles. Fíjate en esta transformación porque es integral. Pasas de la duda a tener un discurso perfectamente estructurado. Obtienes una confianza total que literalmente borras el miedo escénico. Esto se traduce en negociaciones efectivas donde las objeciones ya no te asustan y se apoya en una estrategia digital que te mantiene visible y relevante. Básicamente logras esa alineación presencial, digital y visual que te permite vender sin ser insistente sino persuasivo, y todo va respaldado por un plan de acción diario. Toda esta arquitectura que hemos visto se resume en una verdad irrefutable:
Si te llevas algo hoy, que sea esto. Cuando comunicas con claridad, con estrategia y con profunda autenticidad, las ventas llegan de forma fluida. El enfoque deja de ser esa presión agotadora por obligar un cierre y se transforma en el arte magnético de conectar con el otro, entregando un valor genuino. Es ahí, exactamente ahí, donde el negocio empieza a fluir. Porque hay un mundo de diferencia entre simplemente decir cosas y pronunciar un verdadero discurso de ventas persuasivo. Dejar tus ventas al azar o depender de tu capacidad para improvisar ya no es una opción viable si de verdad buscas destacar en este mercado. Así que la pregunta final para ti es: ¿existe la disposición real de abandonar las viejas prácticas y adoptar una comunicación estratégica que transforme tus resultados para siempre?